Este tema de la felicidad es particularmente interesante en el caso del judaísmo porque estamos hablando de un pueblo con una experiencia básicamente catastrófica a lo largo de los últimos casi 2000 años. Entonces, es un tema sobre el cual las reflexiones de los sabios judíos han sido muy complejas y muy profundas. Y bueno, voy a centrarme básicamente alrededor de dos ideas, digo, porque esto es tan complejo que podría pasármela hablando de muchas cosas, pero vamos a girar toda la conversación, toda la charla alrededor de dos temas. Uno, la experiencia del hasidismo, porque nos vamos a basar en una frase célebre del Rebbe Nachman de Breslav sobre la felicidad, una frase muy interesante que incluso se canta, se hizo canción y bueno, es digamos como una de las citas textuales así más célebres en la historia del judaísmo del siglo XVIII para acá. Entonces, vamos a concentrarnos mucho en la experiencia hasídica y vamos a hacer muchas referencias a la experiencia del psicoanalista y filósofo Viktor Frankl y su célebre libro de El hombre en busca de sentido. Todo alrededor de algo que enseñó el rabino Noah Weinberg, que fue el fundador del grupo Eish Latino. El rabino Weinberg dijo algo muy interesante, dijo, la felicidad es un estado mental. Y esto lo dijo en el contexto de explicarnos que la felicidad no es como tal un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, entonces tendría que estar necesariamente en contraposición con otros sentimientos, es decir, ante la incapacidad de un ser humano de al mismo tiempo estar albergando diferentes sentimientos, o sea, si la felicidad fuera un sentimiento en el mismo sentido que el enojo, entonces mientras estás enojado no puedes estar feliz, o mientras estás feliz no puedes estar enojado. Entonces Weinberg nos explica que la felicidad en realidad es algo que está en otro nivel. Entonces, bueno, ¿por dónde empieza el judaísmo con este tema? Pues obviamente necesariamente empieza por la Torá. Y aquí es muy interesante cómo la primera mitzvah, la primera ordenanza que Dios le da al ser humano en la Torá, es una ordenanza que colateralmente tiene que ver con la felicidad. Es decir, nos relata la Biblia que Dios creó el mundo en 6 días, en el sexto día crea al hombre, es decir, como culminación del trabajo de la creación, y lo primero que hace Dios una vez que ha creado a la humanidad, ojo porque en este primer relato de la creación no se nos habla de la creación del ser humano como un individuo, sino que ahí se nos dice creó Dios al hombre y a la mujer. Entonces, es decir, creó a la sociedad humana. Y interesante porque entonces es una ordenanza para todos por igual. O sea, aquí no vale decir, no, 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 a la mujer todavía no le... No, no, no. O sea, aquí esta es una ordenanza para toda la sociedad. Le dice Dios, fructificad y multiplicados. Y eso de alguna manera aplica a muchas cosas, pero entre ellas a la felicidad. Es decir, la felicidad es una posibilidad de fructificar, es decir, desarrollar lo mejor de nosotros mismos y multiplicarnos, es expandirlo, extenderlo. Entonces, de ahí que una gran cantidad de tradiciones religiosas o incluso místicas desde la antigüedad insisten que digamos, el gran objetivo que puede tener un ser humano, la mayor vocación que puede tener un ser humano es buscar su felicidad y la de los demás, entendiendo que siempre van juntas unas con otra. Es decir, no puedes disociar, no puedes hacer de la felicidad un fenómeno egoísta que nada más te abarque a ti, pero tampoco la puedes hacer un fenómeno de sacrificio que nada más abarque a los demás. Tienes que buscar tu propia felicidad y la de los demás. Bien, entonces en esta primera ordenanza de la Torá está esta noción de cómo las cosas empiezan desde uno hacia afuera, hacia los demás. Fructificar es eso, poder tomar lo que traes tú mismo, lo que eres tú mismo y desarrollarlo al máximo, pero ese desarrollo necesariamente va hacia afuera y por lo tanto fructificar y multiplicarte. Por supuesto, la ordenanza en principio tiene que ver con multiplicar la humanidad físicamente, tener descendientes, pero realmente como no hay una especificación estricta de que diga tengan muchos hijos, sino dicen multiplíquense, puede entenderse en estos diferentes niveles, en donde también esta cuestión interna, esta, digamos,
situación de felicidad interna también puede fructificar y multiplicarse. Entonces, de ahí parte la noción judía de la felicidad, del primer mandamiento de la Torah. Ahora, a lo largo de la Torah, vamos a tener una gran cantidad de relatos en donde la mayoría de los protagonistas, los grandes héroes bíblicos, si lo vamos a enfocar desde esta perspectiva de la psicología, es muy interesante que siempre están luchando contra la frustración. Ese es un tema universal en el texto bíblico. Abraham, o sea, mucho de la historia de Abraham tiene su razón de ser en el hecho de que no puede tener hijos. O sea, para él es un problema que no puede tener hijos. Y por eso el llamado de Dios desde un principio es: sal de la tierra de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. Entonces, lo que motiva a Abraham en ese momento es que Dios le está ofreciendo la posibilidad de sobreponerse a esa frustración de que no ha podido tener hijos. Hay un pasaje muy emotivo donde Abraham le reclama a Dios así muy amablemente, muy sutilmente le recuerda: oye, me habías prometido algo, que le está diciendo: he aquí que yo soy un hombre viejo y sin descendencia, y entonces todo lo que tengo lo va a heredar un criado, lo va a heredar la servidumbre. Y Dios le dice: no, de aquí a un año tienes a tu hijo. Entonces, Abraham está lidiando con este problema de frustración. Isaac, o sea, por ejemplo, no se nos cuenta tan explícitamente, pero ya cuando armamos todo el relato, se nos cuenta que Isaac, después de la muerte de su mamá, después de la muerte de Sara, se retiró a vivir a una zona aislada, se entregó a la soledad. Es decir, nos está hablando de lo que hoy por hoy sería un cuadro depresivo. Entonces, para Isaac, esta frustración de ver cómo se desmoronó desde adentro con la pérdida de su madre, la estructura familiar, la cohesión familiar, lo lleva a tener que lidiar con esta dimensión de frustración. Y entonces, bueno, viene el relato de cómo Abraham manda a Eliezer, a su criado principal, al jefe de su, digamos, de su servicio doméstico, lo manda a la tierra de Harán para que consiga una esposa para Isaac. Ok, matrimonios en el estilo antiguo, ¿no? Como se hacían en esas épocas, hace más o menos unos 3.700 años. Entonces, bueno, Eliezer llega con Rivka, Rebeca, Isaac la conoce, Isaac se entera de repente que ya hay esposa para él, pero dice que Isaac la vio y de inmediato la amó. Entonces, la vida le cambia a Isaac, o sea, se da cuenta que tiene la posibilidad de sobreponerse a su frustración, entendiendo que si ya perdió ese vínculo familiar, esa estructura familiar que tenía como hijo, ahora tiene la oportunidad de construirla como esposo. Entonces, le toca, entiende que le toca dar el siguiente paso y construir lo que en un momento dado sintió que había perdido o que la vida le había quitado. Entonces, bueno, y aparte aquí viene un concepto muy interesante en este proceso de Isaac, de sobreponerse a la frustración como algo en lo que uno tiene que ser. Voy a utilizar otra vez un término corporativo y empresarial muy de moda: uno tiene que ser proactivo. O sea, no te puedes quedar quieto en ese lugar. Si quieres salir de allí, necesitas moverte, necesitas hacer algo. Y bueno, Isaac lo hace. Luego, la historia de Jacob y Esab, los hijos de Isaac. La historia de Jacob es otro cúmulo de frustraciones, más interesante. Es la historia más rica de los tres patriarcas, más que la de Abraham y más que la de Isaac. La de Jacob es la que está llena de un montón de detalles, porque bueno, al final de cuentas, Jacob es el patriarca que le van a cambiar el nombre por Israel y le va a dar el nombre, le va a heredar ese nombre a todo un pueblo. Entonces, obviamente, es la historia más rica en detalles. Y Jacob es un tipo que todo el tiempo está lidiando con la frustración. La frustración de ser gemelo, pero el gemelo menor, y por lo tanto el no heredero de las propiedades, pero sobre todo de la bendición espiritual que se viene heredando desde Abraham, luego Isaac, y luego, según parece, le iba a tocar a Esab. Entonces, esta frustración inicial de Jacob se percibe perfectamente en el pasaje bíblico donde Esab anda de cacería, Jacob está ahí cocinando, y de repente llega Esab a la casa y ve que Jacob acaba de prepararse. Hagan de cuenta que era este tipo de estereotipos de hermanos, ¿no? Uno, el todo grandote, agresivo, fortachón, o sea, que todo lo hace a base de fuerza, pero es incapaz
de resolver cosas sutiles, cosas que requieren de meticulosidad. Y Jacob es lo contrario. Jacob es eso, o sea, un tipo sumamente meticuloso, detallista, perfeccionista, y que bueno, la parte más odiosa donde dos hermanos pueden tener este tipo de fricciones tiene que ver con la cocina. O sea, no sé si te haya pasado, pero es terrible cuando tienes un hermano que tiene una suerte tremenda para la comida. O sea, se compran unos Doritos y los de la bolsa de él tienen más. Punto. Se preparan un sándwich y cuando tú te estás comiendo el tuyo y estás viendo el de tu hermano, se te hace agua a la boca porque el tipo ve tú a saber qué talento tiene, que todo le queda delicioso. Van a un restaurante, aunque sea un Vips o aunque sea a una fonda de comida rápida, tú pides una cosa, él pide otra y así a simple vista se ve que lo que pidió él está delicioso. Hay gente que tiene esa condenada suerte para la cocina. Entonces, más o menos se pueden imaginar esa escena con Jacob y Esab. Esab, después de todo un día ahí cazando, todo sudado, todo cansado, agotado, de repente llega y ve que el hermano se va a devorar esa sopa que se acaba de preparar y que aparte, o sea, es evidentemente ese guiso delicioso, o sea, y su reacción es esa, o sea, que, a ver, oye, por favor, regálame tu sopa, ¿no? Y Jacob hace una negociación terrible, tramposa, o sea, se aprovecha, pero refleja las frustraciones o las ideas que le habían dado vueltas en su cabeza durante años. Ok, te doy mi sopa, pero véndeme tu primogenitura. Y bueno, de ahí se va a soltar una serie de venturas y desventuras para los dos, que Jacob tiene que huir, huyendo a Harán con su familia, se enamora de Rachel y la pide en matrimonio, el suegro, o sea, Labán le dice, ok, perfecto, te casas, ¿quién mejor que tú para que se case con mi hija? Pero vas a tener que trabajar 7 años para mí por ella. Puta, ok, trabajar 7 años. Y dice la Torah, se le hicieron poco tiempo porque la amaba. Llegan los 7 años, se hace la boda y en la mañana descubre que le dieron a la otra, que le dieron a Lea. Y va y le reclama a Labán y dice, oye, ¿qué onda? O sea, ese no era el trato. No es con quien yo me quería casar. Ah, no, lo siento. Aquí le hacemos así. Primero se casa la mayor. Bueno, entonces tienen que negociar otros 7 años para que Jacob se pueda casar con Rachel. Y bueno, luego viene una complicadísima vida familiar que otra vez va a estar reflejando los problemas de Jacob para sobreponerse a la frustración. Entonces, bueno, le paro ahí, nada más me meto con los tres principales patriarcas bíblicos, porque a lo largo de todo el texto bíblico lo que vamos a estarnos encontrando todo el tiempo es a grandes héroes, grandes personas, grandes próceres de la fe y de la historia israelita, pero que todo el tiempo están teniendo que lidiar cada uno a su modo con la frustración. ¿Por qué? Porque eso es lo más humano que hay. Eso es, al final de cuentas, lo más humano que hay. Y hoy en día lo estamos viviendo particularmente intenso. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que gracias a nuestros conocimientos en ciencia y al desarrollo tecnológico, nos hemos logrado inventar una gran cantidad de comodidades. Muchas cosas que ya no tenemos que hacerlas nosotros directamente, sino que las hacen máquinas, no las resuelven máquinas, no las resuelven sistemas automatizados. Por ejemplo, ya en un momento dado, si tienes el dinero y el tiempo, no necesitas lavar tu coche. Agarras y te metes a uno de esos lavados automáticos. Digo, lo más fácil es llevarlo a un lugar donde te lo laven o contratar a alguien que te lo lave. Pero también existen ya estos lavados automáticos donde nada más vas pasando despacito con tu coche por en medio de todas esas borlas con jabón y agua y ya tu carro sale limpio. Es decir, el ser humano tiene esa tendencia ya de una manera bien marcada desde que hace, no sé, unos 150, 170 años empezaron a desarrollarse los medios de transporte. Ya no tienes que caminar, bueno, ya usábamos caballos, ya no te tienes que cansar a caballo, porque sí es un problema ir ahí brincoteando. El caballo sí terminas algo dolorido, sobre todo si son largas distancias. No, se inventaron los trenes, se inventaron los barcos a vapor, ya no tienes que remar. Y luego se inventaron medios de transporte más sofisticados hasta llegar al avión, al transbordador espacial, el metro,
los trenes bala, etcétera, cualquier cantidad de medios de transporte que nos facilitan la vida de una manera impresionante. Gracias a ello, la pandemia de COVID-19 no se tardó 5 años en distribuirse por todo el mundo como la de gripe española hace 100 años, hace un siglo, sino que en cuestión de 3 meses ya la tenemos en todo el planeta. ¿Por qué? Porque ahorita puedes recorrer todo el planeta en un día o en un par de días. Un buen viaje en avión te lleva de un lugar al otro extremo del planeta, literalmente, algo que en la antigüedad te habría tardado años. Un día ponte a checar cuánto tiempo se tardaron Magallanes y Elcano para poder darle la vuelta al mundo. Entonces, la tecnología nos está facilitando la vida. La tecnología nos acaba de abrir la perspectiva de que podemos dedicarnos al ocio y la cultura. Imagínate, podemos dedicarnos al ocio y la cultura. Y lo que estamos haciendo los seres humanos todo el tiempo, de una o de otra manera, influidos. O sea, aquí utilizo el verbo en su forma pasiva, o sea, no es influenciados, que influenciado es cuando tú aceptas la influencia, influido es cuando ni te das cuenta y la influencia te llega, es decir, en forma pasiva, influidos por toda esta situación del avance de la tecnología, sentimos que podemos acceder a esa posibilidad de dedicarnos al ocio y la cultura. Pero, oh desgracia, la realidad es que el ser humano todavía tiene que trabajar. De hecho, a veces se nos pasa, se nos olvida que a lo largo de miles y miles y miles de años de historia, la experiencia humana normal ha sido fregarte trabajando, fastidiarte la vida, destrozarte la espalda trabajando. Esa ha sido la experiencia humana. O sea, esta posibilidad del ocio y la cultura ha sido en realidad siempre marginal. La cultura misma, todo lo que hoy llamamos arte, realmente toma esa condición de arte apenas en el siglo XIX. Hasta antes habían sido actividades cuyo producto era utilitario. Es decir, no hacías música, los compositores, por ejemplo, no hacían música por el placer de expresar sus sentimientos, o sea, esta visión artística que se impone en el romanticismo, no, la hacían para la iglesia o para la corte o para una fiesta, era utilitario. El teatro tiene una historia también ahí de avance, o sea, el teatro no crean que empieza porque la gente quería hacer teatro, el teatro moderno empieza por las representaciones que se hacían, por ejemplo, en las iglesias en la Edad Media, los llamados autos sacramentales, este tipo de representaciones en donde con el objetivo de educar o catequizar a la gente, se hacían representaciones prototeatrales de las historias de los evangelios o de la vida de algún santo. Entonces, todo en su origen es utilitario. Va a ser apenas hasta el siglo XIX que tome este matiz de lo que entendemos hoy por cultura y arte, como una actividad eminentemente recreativa. Pero entonces, las actividades recreativas siempre fueron una cuestión un tanto marginal dentro de la experiencia humana. Lo que siempre hemos tenido que hacer los seres humanos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todas las generaciones, es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ahorita que estamos en una época en la que la tecnología ya ha podido sustituirnos en muchos de los esfuerzos más complicados y ya nos ha permitido ver que podemos dedicarle más tiempo al ocio, a la recreación, a la cultura, a las vacaciones, ahorita que ya existe una cultura laboral donde tienes un derecho a tener vacaciones, cosa que antes no existía, la bronca, el problema es que estamos en esa fase indefinida en la que no terminamos de salir de esa condición en la que tenemos que trabajar, trabajar y trabajar, pero cada vez queremos más tiempo libre para nosotros mismos. ¿Qué pasa con todo esto? Se traduce en una experiencia de frustración. Entonces, hoy, por cierto, o sea, paradójico, ¿no? Parece paradójico, justamente cuando estamos con mayores avances tecnológicos que se supone nos facilitan la vida, hoy es cuando más problemas tenemos, por ejemplo, de depresión, donde incluso ya tenemos bien identificada la depresión como una enfermedad, o sea, como algo que hay un momento que ya está fuera de tu control. Y bueno, todavía tenemos a la gente mayor, a la gente de otras épocas que nos dicen, ¿cuál depresión? 3 nalgadas y con eso se le quitaba la depresión a mis hijos, ¿no? O 3 nalgadas y con eso me quitaban la depresión.
Entonces, hay cosas exactas y cosas inexactas en esta noción. Entonces, vamos desglosándolas poco a poco. ¿Qué nos dice la sabiduría judía sobre todo este enredo, sobre todo este desastre, y en relación a nuestra posibilidad de ser feliz? Y para esto vamos a analizar la experiencia hasídica desde lo que nos dice el Pirkei Avot, uno de los tratados de la Mishnah. En su cuarto capítulo, al inicio, nos dice, se plantea una pregunta tremenda, dice, ¿quién es un hombre rico? Y contesta el propio Talmud. Dice, un hombre rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene, o aquel que aprecia lo que tiene, que valora lo que tiene. Entonces, ahí ya nos da una primera pista concreta, la posibilidad de estar contentos con lo que tenemos, cosa que no es sencilla, que primero tienes que estar consciente de que tienes. El rabino Noah Weinberg, les mencionaba el fundador de Age Latino, cuenta una historia, no es una anécdota precisamente, lo cuenta más bien como una posibilidad. O sea, dice, imagínate que estás en el piso 70 del Empire State y de repente pasa un tipo grandote empujando a todos y se pone en la ventana y amenaza con que se va a aventar, que se va a matar. Y tú le dices, no te mates. Y te dice, no, ni te acerques, te acercas, te agarro y nos vamos los dos. Ok. Entonces dice, bueno, pues entonces por lo menos, pues explícanos por qué te quieres matar, ¿no? O sea, ¿quieres decir tus últimas palabras? Entonces el tipo ya te empieza a explicar, o sea, todo está mal en su vida, ¿no? La esposa lo dejó, los hijos lo odian, no le hablan, murió la mascota, lo despidieron del trabajo. O sea, en resumidas cuentas, ya no tienes razones para vivir. Y el ejemplo que utiliza el rabino Weinberg ahí es muy interesante. Dice, lo que yo le diría, dices, a ver, ok, te está yendo muy mal, está bien, déjame te explico algo y ya luego te matas. Imagínate un ciego, imagínate una persona ciega que tiene todos esos problemas, pero que de repente, por un milagro, recibe la vista. Si tú fueras ese ciego, ¿te matarías ahorita, en este momento en que recibiste la vista, o te tomarías una semana para poder observar un mundo que nunca habías observado? Y entonces dice, a ver, plantéale esa pregunta a alguien en esa situación. Y bueno, toda la reflexión que el rabino Weinberg planteó en este caso tiene que ver con de qué manera lograr darnos cuenta de cosas que no estábamos conscientes que tenemos y que son muy valiosas. Por ejemplo, en este caso lo hace, digamos, orientado a esto, más bien, a hacernos entender esto. Ok, puede haber momentos en los que estés muy deprimido y sientas que todo verdaderamente está mal. Pero entonces, imagínate eso, imagínate que naciste ciego y que en este momento recibiste la vista. O sea, todos esos problemas que tienes, comparado con la posibilidad de disfrutar el puro espectáculo visual, que es ver el mundo, que es ver el cielo, que es ver las flores, que es ver el campo, o una parte, o la ciudad, o la gente moviéndose. O sea, todos esos problemas, los que quieras, si tú hubieras sido ciego de nacimiento y en este momento tuvieras la capacidad de ver, ¿te concentrarías en esos problemas o estarías como loco tratando de ver las cosas? Creo que es muy lógico suponer que todo mundo en una situación tan extrema y tan rara como esa estaría aplicándose a ver, a descubrir, sí, está bien, me mato en una semana, me doy el balazo en una semana, pero por lo menos ahorita me voy a dedicar a ver. Y tal vez en esa semana cambie tu perspectiva de las cosas. Bueno, ahora la pregunta que se deriva de esta reflexión del rabino Weinberg es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que tú no hayas nacido ciego? Tienes la vista. Y las mismas cosas hermosas que puede ver un ciego que acaba de recuperar la vista, las puedes ver tú. Y la misma capacidad de disfrutarla la tienes tú. O sea, nada más es cosa de que le pongas atención. La vista es un milagro, existencialmente hablando, es un milagro por sí mismo. O sea, no es un milagro de la medicina si alguien con una trasplante de córnea o algo así le devuelven la vista. Israel está desarrollando una tecnología sorprendente, o sea, de córneas biónicas.
para que toda esa cuestión que una persona ciega o ciega de nacimiento, que nunca le han funcionado ahí todos los bastoncitos que tenemos en los ojos, que son los que, digamos, filtran la luz y la mandan al nervio óptico, llega al cerebro y se crea la imagen a colores, están creando córneas biónicas para que eso se pueda hacer, para que lo que la naturaleza no te dio, te lo pueda dar la ciencia y puedan ver, los ciegos puedan ver. Vi el otro día unos videos, hace años, videos sumamente emotivos, impresionantemente emotivos, de ya lentes con una tecnología especial para que los daltónicos puedan ver colores. Para que, bueno, o sea, el problema del daltonismo es justamente que estos bastones no funcionan adecuadamente, entonces ya un recurso tecnológico que sustituye esto y que le permite a los daltónicos empezar a apreciar los colores. Y es impactante, era impactante ver la reacción de un señor de 60 años, daltónico de toda la vida, o sea, que se acostumbró a que su color favorito era el azul limón o algo por el estilo, o que los semáforos no se los aprendía por colores, sino por la colocación de las luces, ¿no? O sea, tenía que aprenderse de memoria cuál era. La de arriba es la de no pases. No, la de arriba es la de pasa. La de en medio es la de detente y la de abajo es la de no pases. O la de la izquierda es la verde, la pasa, etcétera. Cuando no ves colores, te acostumbras, es lo más normal y estás incluso tranquilo, normal con tu vida. Para ti el mundo es así. Y de repente le pones un lente que le ayuda a ver los colores. O sea, la imagen de cómo esta gente se desarma e incluso se pone a llorar de la impresión cuando puede ver el mundo a colores, algo tan normal para nosotros los que no somos daltónicos, de ver el mundo a colores. Es increíble. Y bueno, y recuperando la reflexión del rabino Weinberg, la pregunta es esa, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tú y un daltónico que acaba de poder ver por primera vez el mundo a colores? Ninguna, lo puedes disfrutar igual. Entonces, esto fue lo que entendió el hasidismo como grupo judío, que en este caso me interesa porque es probablemente al que le tocó vivir por la ubicación geográfica en donde se desarrolló el proceso más difícil y terrible en la historia del pueblo judío, desde los pogroms medievales, cómo vienen incrementándose el fenómeno del antisemitismo en Europa. Hasidismo empieza por ahí de 1730, es cuando el rabino Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, comienza, digamos, su vida pública como rabino. Desde ahí, desde 1730, un proceso de 200 años hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, y el Holocausto. El Holocausto barrió con los grandes centros del hasidismo en Europa. O sea, el hasidismo obviamente sobrevivió y refloreció en los Estados Unidos, pero el mundo donde estaban las grandes academias, los grandes centros de estudio y los grandes sabios, las grandes tradiciones locales de sabiduría hasídica fueron barridos por el Holocausto. Bueno, entonces el hasidismo nace, surge, de hecho, en muchos sentidos sociológicos, el hasidismo es, por excelencia, el judaísmo en su condición exílica y en su condición de marginación más marcado, y lo refleja en muchos de sus, digamos, perfiles, en muchas de sus idiosincrasias. Pero bueno, por eso es sorprendente que del hasidismo surja esta famosísima frase del rabino Nachman de Breslav de mitzvah gedolá liyot besimcha tamid. Mitzvah gedolá liyot besimcha tamid. Es una gran ordenanza estar siempre alegres. Y bueno, de ahí viene todo este estilo de Breslav, ¿no? Este grupo hasídico que son los herederos espirituales de las enseñanzas del rabino Nachman de Breslav, ciertos hábitos muy chistosos que tienen. Te puede pasar en Jerusalén. Vas en tu coche en Jerusalén, un tráfico del demonio, porque bueno, ese es el peor defecto que tiene Jerusalén, su tráfico. Es una ciudad tan antigua, o sea, no fue diseñada conforme a parámetros occidentales modernos con ciencia de urbanismo bien desarrollada. Entonces, conforme te vas acercando a la zona vieja de Jerusalén, al centro de Jerusalén, pues obviamente los problemas de tráfico se van complicando. Entonces, hay momentos en que verdaderamente ni son tantos coches,
A mí muy difícilmente me van a convencer de que hay muchos coches en algún lugar del mundo. Que he crecido en la Ciudad de México, rodeado de más o menos 10 millones de coches. Entonces, ni son tantos coches, pero se organizan tan mal que el tráfico se vuelve insoportable y puedes estar parado ahí horas. Entonces estás ahí atorado en el tráfico y de repente ves que llega una camioneta, una combi de hace 40 años, toda fachosa y pintarrajeada con eslogans de Breslav, y ves que se bajan un montón de flacos con unos caireles que les llegan hasta la cintura, con unas barbotas, generalmente son flacos y con los ojos grandes. No sé si hacen casting para este tipo de trabajo, pero bueno, se bajan, ponen su equipo de sonido, sacan bocinas, ponen la música y ponen música judía, así típica, bien prendida. Y ahí van coche por coche, sacando a la gente sin que, ok, hay tráfico, no vamos a salir de aquí, vente a bailar. ¿Por qué? Mitzvah gedolat liyot besimchat amid. Porque es una gran ordenanza estar siempre alegre. Sí, el tráfico está del caramba. Ok, enojándote, ¿vas a hacer que se desaparezcan los coches y te vas a poder mover? No. Entonces tienes dos decisiones. Y aquí nos vamos a conectar al rato con Víctor Frankl. Tienes dos decisiones. Seguir haciendo, vamos a decirlo en veracruzano, me encanta esta palabra, seguir haciendo muinas por el tráfico, o sea, seguirte haciéndote mala sangre, cocinándote el hígado en vida porque el tráfico está insoportable, o vente a bailar. Y ahí tienes a los de Breslau poniendo a bailar a la gente en el tráfico. Y bueno, ya depende de tu actitud, pero fíjate a qué reto te llevan. No depende del tráfico, depende de tu actitud. Depende de lo que tú decidas hacer. Y esa es la parte más impresionante en la historia del hasidismo. O sea, más allá de todo lo que uno pueda de repente, por ideas propias, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ciertos modos hasídicos, por ejemplo, algo que yo no hago, o sea, que es evidente que mi inclinación no va por ahí, vestirme siempre de negro, ¿no? O sea, no soy el tipo de persona que ande con sombrero y caftán y todo de negro, o todo de blanco, porque también hay grupos hasídicos que a veces se visten de blanco, o que ande con Stremel. Me gusta andar con cachucha, me gusta usar sombrero a veces, pero no un Stremel, o sea, no andaría con eso por el tipo de clima en el que vivo. Entonces, de repente uno dice, bueno, eso no es para mí. Y cuando he convivido con hasídicos, no voy de negro, voy así, con mis playeras de colores de flash, o sea, como se me ocurra. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que me pueden parecer fascinantes del hasidismo. Y una de ellas es esa predisposición casi natural, o sea, que te inculcan a ser feliz. Es decir, a buscar esos detalles de la vida que te hacen feliz, a entender que los milagros más sutiles, pero más maravillosos de la vida, como este ejemplo que el rabino Weinberg tomaba de la ceguera o de una hipotética curación de una ceguera, o sea, entender que eso no es diferente, aunque para ti, aunque nunca hayas sido ciego, que puedes disfrutar de la misma manera el maravilloso milagro de la vista, algo tan normal, eh, que por otra parte está esta cuestión de que hay un punto en donde no es el tráfico, no son las desgracias, no son las tsures, o sea, en Yiddish tenemos una palabra incluso para esto, ¿no? O sea, ¿cómo te va? Ah, tsures, tsures, todos son tsures. Bueno, ni siquiera son las tsures, o sea, las desgracias personales, es simple y sencillamente tu decisión. Y eso es lo impresionante con el hasidismo. Tomó la decisión de ser feliz. Búsquense en YouTube, hagan un ejercicio fácil. Judíos bailando. Judíos bailando. Es más, empiecen por una escena de una película célebre, esa película, famosísima película francesa de Funes, se apellidaba el actor, no me acuerdo el nombre. Rabí Jacob se llama la película. En español le pusieron Las locas aventuras de Rabí Jacob, que es un tipo que se tiene que disfrazar de rabino, porque lo anda persiguiendo una mafia, se tiene que disfrazar de rabino, pero resulta que es idéntico a un gran sabio judío, entonces de repente lo confunden con él, lo llevan con una comunidad judía ultra ortodoxa, hasídica, y bueno, él tiene que fingir que es Rabí Jacob, entonces bueno, tiene que estar todo el tiempo improvisando para que la gente no se dé cuenta que es Rabí Jacob. Y hay una escena buenísima donde lo están recibiendo en la calle, ahí en el barrio judío, y lo ponen a bailar. Lo ponen a bailar. Y bueno, él tiene que ir viendo cómo va el baile y entendiéndole. Bueno, es una escena sensacional. Búsquenla, Rabí Jacob Dancing, o sea, Rabí Jacob danzando, bailando.
se les va a encantar. Y bueno, van a ver una típica danza judía, judíos bailando, algo muy rutinario, pero ahora obsérvenlo desde esta perspectiva. Son bailes que reflejan felicidad, son bailes felices. Si hay bailes que son descomunalmente felices, son los bailes judíos. Y en eso los jasídicos se pintan solos. Búsquense en YouTube jasídicos bailando, judíos bailando. Se van a encontrar cualquier cantidad de bailes en donde se refleja, se proyecta toda esa cuestión feliz. En una película de Peter Brooks que se llama Encuentro con Gentes Trascendentales, narra toda la biografía de Sergei Gurdjieff, este místico medio extraño, un ruso. Pero bueno, hay una escena increíble en donde Gurdjieff llega a algún lugar del lejano oriente y se mete a un templo donde hay derviches y los derviches están bailando. La coreografía de los derviches es una cosa impresionante. O sea, un nivel de concentración, un trance en el que están literalmente, pero el nivel de concentración para hacer una coreografía tan compleja en la que nunca chocan es increíble. O sea, que refleja toda una disciplina mental, o sea, años de preparación para poder realizar ese ejercicio de meditación en movimiento increíble. Me dejó lelo esa coreografía, que, repito, refleja una disciplina mental impresionante, disciplina corporal. Pero la comparo con una danza de jasídicos y me quedo con la danza de jasídicos. ¿Por qué? Porque la danza de jasídicos refleja otra cosa, refleja felicidad. Y eso, por el momento estoy en una etapa de la vida en que me interesa más eso. Vamos a decirlo en los términos que lo decía el pianista Arthur Rubinstein. Fíjese, un judío, un pianista judío, uno de los más grandes pianistas del siglo XX, que se volvió particularmente famoso por sus interpretaciones de Chopin, judío polaco al final de cuentas, ¿no? La música de Chopin siempre fue su hit. Si en una entrevista le preguntan, Chopin es su compositor favorito, evidentemente, ¿no? Y dice, no, mi compositor favorito no es Chopin. Dice, Chopin me encanta porque es la expresión pura en la música, dice, pero me gusta más Bach. Y fíjese, y Rubinstein no se hizo famoso tocando Bach, no era lo que más tocara en recitales o en grabaciones. Pues decía, Bach me impresiona más que Chopin porque Bach es la perfección. Dice, pero mi músico favorito es Mozart. ¿Por qué? Mozart es la felicidad. Así lo resumió Arthur Rubinstein. Entonces, la experiencia jasídica nos demuestra que al final de cuentas puedes tener el entorno más hostil, más difícil, más pobre incluso, o sea, por la experiencia jasídica general durante casi 200 años es de pobreza, y a veces no pobreza, nada más es de miseria. Hasta que el hasidismo empieza a emigrar a los Estados Unidos, en Estados Unidos se encuentran diferentes condiciones de vida, y entonces amplias comunidades empiezan a prosperar económicamente. La experiencia en Europa es, en principio, paupérrima. Y bueno, paupérrima que tienes incluso, por ejemplo, que resolver el asunto de la comida con soluciones extremas. Voy a llegar a un punto que tal vez no le vaya a gustar a Mark, pero lo voy a intentar convencer de que lo haga. En estas condiciones de pauperrimidad de las comunidades judías que vivían en la zona del norte de Europa, una de las formas en las que se acostumbraron a solucionar el problema de la comida era, pues, vas al río y pescas, ¿no? Pero tampoco era como que tan fácil pescar, o sea, no eran lugares de grandes zonas de pesca, pues el norte de Europa, y lo que podías pescar en arenques, ¿no? Peces chiquitos. Entonces, ¿qué surge de ahí? Una receta formidable, que nada más pues, le quitas las escamas al pez y te dedicas a machacarlo todo, huesos, vísceras, carne, todo lo machacas porque todo lo tienes que aprovechar. Y ya una vez que lo machacaste bien, preparas una masa y con eso haces tamalitos, o sea, bolitas grandes o chiquitas dependiendo de cuánto pez tengas. Pero bueno, con eso haces el famoso gefilte fish. Hay recetas diferentes, ¿no? O sea, entre rusos y polacos siempre esa discusión, si debe ser dulce o debe ser salado. Me encanta el dulce a mí. Bueno, es una comida típica de gente pobre, de gente que tiene que aprovechar hasta el último gramo de proteína que tiene un pescado para tener la mayor cantidad de comida posible. Y que de repente no era fácil tampoco conseguirla. Entonces, en muchas familias jasídicas,
o en muchas familias judías de estas zonas, no nada más hasídicos, muchas familias judías pobres, el gefilte fish se termina por convertir como que en el manjar de Shabbat. O sea, en la semana comes cualquier cosa, un pan, una papa, agua, para de contar, pero cuando es Shabbat, tienes que preparar algo especial y entonces hay gefilte fish. Y bueno, un guiso que por sí mismo no tiene mucho de atractivo, o sea, nada más es una masa de pescado, que huele a pescado y medio sabe a pescado. Que claro, ya con el paso de los años, y sobre todo cuando comunidades judías empiezan a prosperar, se empiezan a sofisticar las recetas. Y ahora te puedes encontrar unas maravillas de cosas que se hacen con el gefilte fish. Pero en esta época en la que es una comida más bien de gente pobre, aún así le compusieron una canción. Entonces le voy a pedir a Mark que busque el video del Hassan Moshe Mendelssohn cantando Gefilte Fish para que le escuchen. Aparte es una versión sensacional que al final de cuentas denota esa tendencia tan marcada que el judaísmo tiene hacia la felicidad. Bueno, una canción que ya por su ritmo, su letra, su estilo, denota, o sea que se puede ser feliz comiendo gefilte fish. Al contrario, o sea, más bien, verdaderamente el gefilte fish es una cuestión de felicidad. De lo que cuenta la canción, lo que habla la canción, es de cómo este plato tradicional hace que el judío se acuerde de su experiencia en la infancia, o sea, cuando se le hacía agua a la boca cada vez que la mamá preparaba gefilte fish, o sea, como todo es un platillo que nos conecta con una tradición de siglos o de milenios. Digo, no, o sea, el gefilte fish no tiene tanto tiempo que se inventó, pero es la tradición culinaria judía, parte de la tradición culinaria judía. Y entonces, o sea, cómo todo eso al final de cuentas te ayuda a recrear ese ambiente hogareño donde fuiste feliz en tu infancia. Entonces, es un plato bien rudimentario. O sea, bueno, claro, ya hoy se prepara más sofisticado. Al final sale Moshe Mendelssohn ahí poniéndole cosas así para aderezarlo. Pero es un plato que al final de cuentas nos da un pretexto para ser más felices. Tanto que se le compuso una canción y tanto que Moshe Mendelssohn la canta en ese video en un arreglo con mariachis. O sea, todavía le pone más sabor en el estilo mexicano para reforzar toda esta idea de tú crees que puedes ser feliz, pues se puede ser todavía más feliz. O sea, tú crees que esto es divertido, te puedes divertir todavía más, lo puedes disfrutar todavía más. Entonces, esta experiencia del judaísmo hasídico, de la vida judía en Europa del Este, sobre todo hacia las zonas del norte, zonas paupérrimas y zonas que sin embargo nos dejaron cualquier cantidad de lecciones sobre la decisión, la voluntad de ser felices. Y ahí viene el tremendo ejemplo de Viktor Frankl, un sobreviviente de la Shoah, una persona que sobrevive a un campo de concentración y que en 1946 publica su libro, originalmente con el título de Desde el campo de concentración hasta el existencialismo. Es aquí donde Frankl expone cómo madura su perspectiva filosófica y se decanta por el existencialismo. ¿Por qué? Porque el existencialismo va a ser una tendencia filosófica que rompe con la tradición idealista alemana. Sobre todo tiene, digamos, el punto de contacto, los grandes exponentes, el último grandísimo exponente del idealismo alemán, siendo es Hegel. Pero luego viene Schopenhauer a plantear una serie de dilemas muy interesantes. Schopenhauer, con todo y que es un alemanzote hacia hecho y derecho, básicamente te dice que no tienes por qué ser feliz. O sea que vivir es deprimente, o sea, la vida es deprimente y lo más elevado que puede hacer un ser humano, esto es lo que le llaman su filosofía pesimista o pesimismo filosófico de Schopenhauer, lo más elevado que puede hacer un ser humano, en este sentido Schopenhauer ya está, digamos, anticipándose al concepto que luego Nietzsche va a construir del superhombre. Para Schopenhauer el más elevado nivel al que puede esperar un ser humano es, digamos, esta actitud estoica e impasible de saberte por encima de la miseria que es la vida, en resumidas cuentas. Pero bueno, o sea, obviamente esto solamente pasa por la comprensión de que la vida es una miseria, de que la existencia humana es una desgracia y que básicamente no hay razones reales para ser feliz. O sea, todo está mal. Entonces el existencialismo va a reaccionar contra esto y va a plantear, o sea, sobre todo filósofos como Kierkegaard,
van a empezar con este planteamiento, luego va a llegar a su madurez con Sartre, y Viktor Frankl le va a dar una dimensión tremenda, sobre todo porque ya involucra conceptos de psicoanálisis y psicología. Pero el existencialismo lo que propone es no. O sea, los elementos externos no tienen por qué determinar tu realidad. O sea, que tú hayas nacido alemán no significa que tienes que comportarte o sentirte como se sienten y se comportan todos los alemanes. O sea, eso no tiene que determinar lo que eres como ser humano. Lo que eres como ser humano lo tiene que determinar lo que tú haces, lo que tú decides hacer. Esa es la noción básica del existencialismo. Entonces, Frank la retoma y la empieza a plasmar en su libro. Por eso se llama Del campo de concentración al existencialismo. Bien, tuvo buenas ventas en Alemania originalmente, pero cuando lo trata de meter al mercado estadounidense es un fracaso. O sea, se vendieron algunos ejemplares, no fue un particular éxito de librería. Hacen una siguiente edición, no mejora. Y bueno, Frankl está con esta frustración, otra vez gente lidiando con la frustración de que el libro no se vendía. Pero entonces un editor lo revisa y le dice, nada más hay que hacerle un arreglo a tu libro. Haz una nueva versión incluyendo tu experiencia personal en el campo de concentración. Y entonces Frankl hace esta nueva versión y ahora le cambia el título y ahora se llama El hombre en busca de sentido, su experiencia propia en el campo de concentración, y ¡pum!, se vuelve, o sea, el éxito de ventas. La Librería del Congreso en Estados Unidos lo considera uno de los 5 libros más influyentes en América. O sea, por lo importante que ha sido este texto ya durante con varias generaciones de gente en las universidades o en la vida. Y bueno, ahí Víctor Frankl lo que cuenta es lo difícil que fue la vida en el campo de concentración, o sea, en etapas muy similares. Por ejemplo, es muy interesante cómo los sobrevivientes a campos de concentración abordaron siempre un enfoque muy similar, tanto Víctor Frankl como Primo Levi como Elie Wiesel. Elie Wiesel. O sea, la traumática experiencia, o sea, el trauma particular que implica ese momento del arresto o del secuestro o de la captura y el traslado al campo de concentración. Luego, como es un trauma completamente diferente, la, la estancia, la experiencia como tal en el campo de concentración, toda esta cuestión de los trabajos forzados, de las condiciones infrahumanas de vida, de morirte de frío porque estabas en barracas donde se metía el aire todo el tiempo, de nada más comer un pan y un plato de sopa que sabía agua al día, nada más un alimento al día, y de, bueno, estar viendo cómo a cada rato los nazis simple y sencillamente agarraban a unos, se los llevaban al horno crematorio y los mataban, o los fusilaban, o lo que fue, o hacían experimentos con ellos. O sea, estar esperando tu turno. Y finalmente, otra experiencia traumática, la liberación, que lo que Víctor Frankl explica es que se llega a un problema de despersonalización tan radical, o también podríamos llamarle deshumanización, tan radical por toda esta experiencia tan traumática, que dice, salíamos ya afuera, dice, muchos simplemente veían un campo, las flores, o sea, todas esas cosas que normalmente estamos acostumbrados, que son lo maravilloso de la naturaleza, y ya no lo podían disfrutar. Su alma se había agotado. Entonces, es una experiencia también traumante. Primo Levi, en este libro de La Tregua, lo narra de una manera terrible, o sea, como, bueno, a los sobrevivientes del campo de concentración los trepan en un tren y pues los van a repartir en sus países, nada más que él es el último que le toca, o sea, porque de ahí de Polonia se los llevaron hacia Rusia primero, entonces fueron a dar la vuelta por los países bálticos, por Rusia, por Ucrania, por Georgia, luego de regreso por los Balcanes, así que para cuando él llega a Italia ya había pasado prácticamente un año desde que salió del campo de concentración. Pero Primo Levi le pone un gran énfasis a eso. O sea, sobreviví. ¿Ahora qué hago? O sea, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis traumas? ¿Qué hago, o sea, con todo el dolor que traigo adentro? Estoy vivo. Y me tengo que enfrentar a la realidad de que voy a seguir vivo. Elie Wiesel también lo narra de una manera muy fuerte en una novela
sensacional que tiene que se llama La noche, el alba, el día, en donde el protagonista todo el tiempo está contando su experiencia como sobreviviente del campo de concentración y al final de cuentas, no te cuento el final, no te lo spoileo, consigas esa novela, el final es estrujante. O sea, si tú crees que todo lo que te va contando te parte el alma, el final te la extermina. Es un final durísimo, o sea, terrible en muchos sentidos, pero bueno, refleja esa experiencia que tuvieron muchos sobrevivientes del campo de concentración. La parte interesante es como Víctor Frankl, después de todo este análisis que hace, nutriéndose de su propia experiencia como judío, evidentemente nutriéndose mucho de lo que fue la experiencia jasídica previa, y evidentemente nutriéndose todo lo que enseña la Torah y los textos sagrados, la sabiduría judía tradicional, te dice que al final de cuentas hay algo que ni siquiera los nazis en el campo de concentración te pueden robar. Y es la decisión de cómo te vas a sentir. La decisión de qué vas a hacer con la parte más interna de ti mismo. Que es el mismo ejemplo de los Breslev en Jerusalén haciéndote bailar en el tráfico, pero llevado al extremo. No, porque lo del tráfico es últimamente, bueno, una tarde de tráfico, punto. Nadie se muere por eso. Bronca realmente, cuando tuviste que estar así, sobreviviste a lo indecible, al campo de concentración nazi. Cuando sobreviviste a las torturas sistemáticas, al exterminio de tu gente, al exterminio de tu familia, a la deshumanización plena de ti, dejaste de ser un hombre y te convertiste en un número tatuado en el brazo. Entonces, aún así, Víctor Frankl, que no puedes decir, le faltaba empatía. No, él estuvo allá adentro. Ahí sí no podemos salir con el cuento de que es que él no conoce la experiencia. No, él estuvo allá adentro. Y aún desde allá adentro te dice la última decisión de qué vas a hacer con tus sentimientos, con tu actitud, es tuya. No te la puede quitar nadie. Es tuya. O sea, incluso esta cuestión de enfrentarte a la muerte o al exterminio en el campo de concentración con la cara en alto es tu decisión. Muchos lo hicieron, murieron, no sobrevivieron, pero lo hicieron. O sea, y murieron conservando eso que ni siquiera el nazismo les pudo quitar. Entonces, y eso es lo que nos remite a lo primero que les mencioné, que dijo el rabino Weinberger, Noah Weinberg. La felicidad es un estado mental. O sea, la felicidad no depende al final de cuentas de lo que te está pasando en el día. No depende al final de cuentas de tu biografía entera. No depende de los factores políticos, económicos, o sí, claro, hay un montón de cosas bien difíciles. Es cierto, hay gente que nace en situaciones cómodas o privilegiadas y hay gente que nace en situaciones súper difíciles. Pero no por el hecho de que nazcas o de que alguien nazca en una situación súper difícil, te quita el privilegio de ser humano. El privilegio de ser humano se proyecta más que nada en esa última decisión que te corresponde a ti de ser feliz. ¿Cómo? ¿Cómo ser feliz? Bueno, lo dice el Talmud. ¿Quién es rico? Aquel que valora, aprecia, está satisfecho con lo que tiene. Es decir, aquí la riqueza evidentemente no se refiere a riqueza material, a abundancia económica. Se refiere evidentemente a una riqueza interna, porque da por sentado que alguien puede tener muy poco y sin embargo estar contento, pleno con eso poco, y eso es lo que lo hace ¿qué? Lo hace feliz. Entonces, lo que necesitas en definitiva para poder ejercer este privilegio de tomar esa última decisión, necesitas conocerte a ti mismo y estar consciente de lo que tienes y de lo que no tienes. Si no le has invertido tiempo a ese ejercicio de autoconocimiento, de autoconciencia, nunca vas a encontrar el modo de tomar esa última decisión. Es donde vas a decir, no, a ver, es que ve mi situación problemática. O sea, ve todos los problemas que tengo. La persona de esta historia que se inventó el rabino Weinberg,
Me dejó la esposa, mis hijos me odian, no me hablan, me corrieron del trabajo, se murió mi perro. O sea, ¿qué sentido tiene la vida para mí? Ya, me mato y ya, punto. Y ve con qué facilidad el rabino Weinberg te plantea una reflexión que por lo menos te puede decir, ok, está bien, me mato en una semana, pero, ok, imagínate un ciego que de repente recibe la vista y se da cuenta de todas las cosas que hay que ver. ¿Tú crees que él decidiría por mismo matarse una semana después? Probablemente sí, lo más seguro es que sí. Entonces, ¿pero qué implica esto? Este ejemplo que maneja el rabino Weinberg, este caso hipotético de un ciego que recibe la vista, implica que tú te des cuenta de lo que tienes, de quién eres, de qué tienes y de qué no tienes. Y que entonces empieces a poner el énfasis en lo que tienes. O sea, sí, tal vez te dejó la esposa, te odian los hijos, se murió el perro, te corrieron del trabajo, pero tienes algo, tienes otra cosa, tienes otras cosas. Porque ya una vez que identificas lo fascinante que es la vista, las cosas que puedes ver, te empiezas con una lista de cosas que tienes, los sentidos, el punto de contacto del ser humano con los estímulos del exterior, los sentidos. Todavía hay tantas cosas que explorarle que tal vez en un momento extremo que digas, ya no quiero vivir, todavía puedas decir, bueno, puedo aguantarme otra semana dándole tiempo a explorar esto que no había explorado. Pues, en fin, aquí lo que quiero que me entiendan es que lo importante no es decir, ok, estoy todo deprimido, me quiero matar, me quiero acabar mi vida, soy el ser más infeliz, más desgraciado del mundo, me voy a poner a ver cosas para salirme de ahí. O sea, no, ese es un ejemplo que se puso. Lo que quiero que se entienda es que es algo más de fondo, y es esto. En el momento en que estás consciente de quién eres y de qué tienes, descubres una capacidad emocional que antes no habías percibido. Y es, repito, la capacidad de decidir. Yo entiendo, por ejemplo, que la depresión como enfermedad es algo que a veces está fuera de control. Y bueno, qué bueno que lo hemos entendido en las últimas épocas, porque durante mucho tiempo se juzgó a los depresivos y sobre todo a los suicidas de una manera muy dura, muy radical, esto atípico. O sea, siempre el suicidio en todas las religiones fue visto como uno de los peores pecados posibles porque era visto como la máxima expresión de ingratitud contra Dios, la máxima expresión de cobardía. Hay una película que les recomiendo muchísimo que se llama 5 días sin Nora, que trata sobre este tema del suicidio en el entorno de una familia judía, pero que enfoca muy bien el tema. Y al final de cuentas aparece un rabino reflexionando sobre esta cuestión y lo que implica en un marco de depresión, y que bueno, que ahora nos permite contemplar esta situación en una dimensión completamente distinta. Y por supuesto, a una persona que padece de depresión, dado que la depresión es una enfermedad, mi primer y última recomendación, digamos, técnica es busca un tratamiento médico. O sea, busca un tratamiento, un apoyo con un profesional. No, aquí sí estamos en un punto que se puede salir la mayoría de las veces de los alcances de los consejos que puede dar un barbón ahí en Zoom, por medio de Facebook en Enlace Judío. O sea, eso sí requiere de una ayuda profesional, punto. Entonces ahí no pretendo en ningún momento sustituir, pero sí me queda claro que la recomendación del rabino Weinberg es profundamente sabia. Y a veces el puro hecho de empezar a concentrarte en lo que eres y en lo que tienes, y sobre todo la grandísima insistencia del judaísmo, sé agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes. Es una ruta que, ok, tal vez no, es probable que no te cure de la depresión como enfermedad, pero te va a dar herramientas para ser feliz. Y aquí es donde quiero enfatizar, la felicidad no es un sentimiento. Rabino Weinberg me gusta como lo dice, es un estado mental. Entonces, aún la persona depresiva, aún la persona deprimida, como ser humano, tiene ese último privilegio de tomar esa decisión, de poder decir en un momento, esto lo voy a disfrutar.
voy a ser feliz en este momento. Después tal vez tenga que volver a enfrentarse con su cuadro depresivo, pero después tal vez podrá tener otra oportunidad de decir, esto lo voy a disfrutar. O sea, esa posibilidad, por ejemplo, aún en medio de tus peores problemas, de un día de esos difíciles, de esos días que te paras con el pie izquierdo y todo te sale mal, y dices, bueno, a ver, ok, me voy a ver así en el plan más mundano posible. ¿Qué me ha gustado toda la vida? La Coca-Cola. Entonces, el día estuvo del nabo, estuvo horrible, estuvo terrible, fastidioso, o sea, hoy no me hubiera parado, pues bueno, con todo y que mañana me va a tocar seguir lidiando con toda esta bola de problemas, ahorita me voy a la tienda, me compro una Coca-Cola, me siento en mi sala, me desentiendo de lo demás y aunque sea en este reducto insignificante en apariencia, me desconecto y decido disfrutar esto y ser feliz. Si tienes la capacidad de hacer esas cosas chiquitas, con la vida vas a poder aprender a hacer eso mismo con las cosas grandes. Le vas a dar sentido a tu existencia, pero para eso necesitas conocerte. O sea, ¿cuál es la bebida que más disfrutas? Fíjate que ni siquiera te estoy hablando de algo tan complicado. No, ¿cuál es la bebida que más disfrutas? ¿Es el café tal vez? ¿O tal vez es el té o la hierba mate? Yo qué sé. Ok, te desconectas 20 minutos de todas las desgracias cotidianas o del día y te concentras, o sea, te preparas o compras tu bebida y te la tomas sin pensar en lo demás, concentrándote en el disfrute que eso tan banal, pero tan legítimo, te provoca. Si aprendes a hacer esas cosas en lo pequeño, si te aprendes a conocer en esos detalles periféricos y superficiales, los aprendes a disfrutar, vas a empezar a desarrollar la capacidad de conocerte en los detalles profundos y aprender a disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, tal vez con un poco de entrenamiento vas a lograr identificar, tengo 2, 3 amigos con los que me encanta platicar de estos temas. Entonces, la posibilidad de llegar, de verlos, buscarlos, bueno, en tiempos de pandemia, ok, chat, un Zoom, ponerte a platicar con ellos de esos temas, pero ya entrenado para desentenderte de lo demás, para no estar en ese momento de la charla pensando, tengo problemas, tengo trabajo, o sea, me quieren matar en el trabajo porque no he terminado esto, etcétera. O sea, saberte desconectar de todo eso para en este momento ser feliz, aunque sea 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ser feliz, disfrutar esa isla dentro de los problemas de la vida. Si aprendes a manejar eso, ok, tal vez entonces ya estés en condiciones del siguiente nivel, decir, ¿qué cosas me encantan? Las vacaciones. Ok, mis vacaciones son tan rudimentarias como agarrar a mi familia, agarrar a los chamacos y nos vamos de escapada a un balneario o a Acapulco. 3 días, un fin de semana, el puente largo, Semana Santa, yo qué sé. O tengo los recursos, tengo las posibilidades y pues me agarro un avión y me voy a Suiza a ver pueblos chiquitos y bonitos, así, todos pintorescos que parecen de foto y calendario. Está bien, se vale cualquiera de las opciones. O simple y sencillamente son 2 semanas que no voy a hacer nada. Voy a estar en mi casa haciendo nada. Netflix, pizzas y Netflix, punto. Cualquier cantidad de gente en este mundo no disfruta eso porque se lleva los problemas al Netflix, a sus 2 semanas encerrado en casa, a sus vacaciones en Acapulco o a sus vacaciones en Suiza. Y se la pasan de la patada porque no pueden relajarse, no pueden disfrutarlo, están todo el tiempo pensando en todas las cosas que tienen que llegar a resolver cuando estén de regreso en su casa. Si te vas entrenando, o sea, si ya sabes que eso lo disfrutas horrores y ya estás entrenado con lo anterior, charlar con un amigo o tomarte un refresco, si ya estás bien entrenado en eso, vas a tener la capacidad de verdaderamente tomar vacaciones. De ya sea que estés esquiando en Suiza o estés encerrado en tu casa viendo tus series favoritas, te desconectas de todo lo demás. Te desconectas completamente, te concentras en eso que disfrutas
y wow, o sea, en ese momento eres simple y sencillamente feliz. Es un estado mental. Y bueno, ya, al rato que tengas otra vez que lidiar con las fregaderas de la vida, lo vas a hacer con otra actitud, lo vas a hacer con otra posibilidad, con otra energía. Si me preguntan a mí si soy feliz, que esto sería obviamente la parte culminante, ¿no? De una charla como esta. O sea, sí, debo decir que sí. Digo, creo que se me nota que una de las cosas que más disfruto en la vida es ponerme a hablar aquí. Hablar, hablar, hablar. Me encanta. Soy feliz así. Pero es que ya aprendí, me consta por experiencia propia, ya le dediqué mis años a entrenarme, a que en ese momento en que me conecto y me pongo a hablar, me desconecto de lo demás. Tengo un montón de cosas que hacer, tengo un coche descompuesto que tengo que mandar a arreglar, tengo gastos que hacer aquí, tengo gastos que hacer allá, tengo trabajos que cumplir, o sea, tengo una serie de presiones normales, típicas de la vida, que podrían, o sea, podrían hacerme infeliz, muy infeliz. ¿De qué depende? De mi decisión. Al final de cuentas depende de mi decisión. Entonces, en el momento en que empiezo a hablar esto que tanto lo disfruto, simple y sencillamente todo lo demás, ya estoy bien entrenado para desconectarme de eso y este lapso que estoy hablando, disfrutarlo y ser feliz. Sí se puede. Y toda esta serie de ideas tomadas del judaísmo nos marcan una muy buena ruta que funciona y que verdaderamente te cambia la perspectiva. Si te conoces a ti mismo, si conoces lo que tienes, si conoces lo que no tienes y si eres agradecido. Esa es la fórmula que te puede cambiar la vida.